pero Dios nos conoce a todos, amén, ¿cierto? Si hay algo importante que podemos hacer es entregarnos y ponernos en las manos del Señor, amén, para que Dios haga conforme a su voluntad. Agradezco al Señor esta bendición de poder trabajar en este día, de la libertad, de poder llegar. A veces el pensamiento de hombre, como decía nuestra hermana, no era plan de estar en este lugar, aleluya, pero Dios lo ha querido así, amén, amén, ¿cierto? Gracias a mi hermano Richard, ¿cierto?, por la bienvenida que nos ha otorgado, amén. Es hermoso cuando lo reciben a uno con alegría, amén, ¿cierto?, con mucho amor, y en el día de hoy, ¿cierto?, se siente en este lugar. Dios bendiga este culto, amén, ¿cierto? Esperamos que Dios lo bendiga día tras día, ¿cierto? Y así como se han iniciado muchos cultos de este porte, quizás más pequeño, Dios con el tiempo, conforme a su voluntad, ¿cierto?, los va a añadir, amén, ¿cierto? Así que Dios bendiga este lugar, amén. Dios bendiga a nuestro hermano, el cual está por delante, a él y su familia, amén, porque él no es solo, amén, amén. Muchos declaran, ¿cierto?, de costumbre ya escuchar: no soy soltero, ella es mi esposa, él es mi esposo, ¿cierto? En este día Dios nos bendiga a todos por igual, amén, ¿cierto? Y aquel que no tenga a su esposo en este lugar, sigue alabando al Señor, amén, porque Dios hace cosas maravillosas, cosas imposibles el Señor las hace. Lo que para ustedes y para mí es imposible, para Dios todo es posible, amén. Vamos a compartir de la palabra de Dios en los evangelios. Es un mensaje que Dios me ha inquietado por mucho tiempo. ¿Puedo usar esta? En San Lucas 16, versículo 13. Dios lo bendiga. Amén. A medida que usted vaya encontrando la palabra en su Biblia, siempre le invito a que se ponga de pie. Que podamos compartir lo que Dios quiere hablar en este día. Amén. Este mensaje, el capítulo 16, tiene un título muy especial para muchos que han predicado la palabra de Dios. A veces ha sido tema de conversación para muchos cómo poder explicar la parábola del mayordomo infiel, cómo justificar una cosa con otra. Amén. Amén. Pero Dios los bendiga. Amén. No nos vamos a introducir en el mayordomo, sino que en un mal que está asediando a la iglesia, que está confundiendo a la iglesia, ¿cierto? Dios bendiga la humildad de este pueblo. Amén. Sabe que en la humildad se mueve el Señor. Amén. ¿Cierto? A veces no la pobreza del género de la carne, sino que es la humildad del corazón. Amén. ¿Cierto? En el versículo 13 está el mensaje, la palabra de Dios. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice el término del versículo: no podéis servir a Dios y a la riqueza. Aleluya. Por su palabra glorificamos el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Dios nos bendiga. Amén. En estos tiempos, hermanos, vamos a hablar de una enfermedad que está entrando a la iglesia. Vamos a hablar de la enfermedad de aquellos que buscan la prosperidad del hombre y no la añadidura de parte de Dios. ¡Aleluya! A veces se confunde el término. Está el Evangelio de la Prosperidad, que es un título que está mencionado para ciertas sectas, ciertas iglesias, ¿cierto? Y que se le ha dado ese título. La prosperidad, que busca la prosperidad y poco entregan a la causa del Evangelio, como es hablar de la palabra, de decir la verdad conforme a la Escritura, de evangelizar, de predicar, de amar al prójimo, de asistir
¿cierto? De hablarle al que está al frente, al que está a tu lado, de dar buen ejemplo de buen cristiano. Aleluya. En estos tiempos muchos están preocupados, ¿cierto?, de las riquezas. La riqueza es una enfermedad que está entrando, no una enfermedad que es justificable, sino que para todo aquel que se empieza a desviar de la palabra del Señor. Dios nos bendiga, hermano. ¿Cierto? Yo meditaba en el Señor y Dios me inquietaba hablar de este capítulo, ¿cierto? Porque hablar de la riqueza es como el poder caer engatusado por la traición. Dios nos bendiga, hermano. A veces cuando la traición va a llegar cerca de tuyo, cerca de ti, ¿cierto? La traición no se demuestra como es, sino que viene encubierta. Aleluya. Viene, ¿cierto? Te seduce, ¿cierto? Te muestra cosas hermosas, te abraza, te apaña, te cobija, te muestra cosas bonitas, te empieza a prosperar, te empieza a supuestamente a bendecir, pero sí también te empieza a veces a apartar de lo más importante, que es buscar la presencia de Dios. Aleluya. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Por eso en estos tiempos, hermano, es complicado, es muy difícil, ¿cierto? Y el pueblo tiene que decidirse, ¿cierto?, a quién va a bendecir. Si hay algo que está pasando en estos tiempos, en que muchos se están ausentando, ¿cierto? A veces ni siquiera están obligados a ausentarse, más lo hacen por codicia al dinero. Aleluya. Dios nos bendiga, hermano. Mire, hoy se ha visto una realidad, ¿cierto? ¿Cuánto estamos viendo? Entró un nuevo gobierno, ¿cierto? Muchos están felicitando a la presidenta elegida, y muchos se están abrazando con ella, o la simpatía con ella, porque ya están apareciendo los bonos. Santo. Dios nos bendiga. Aleluya. Y saben que muchos pueblos cristianos están cayendo engatusados, ¿cierto?, a la visión de esta mujer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene un bono. Yo sé que para los pobres, yo sé que para el humilde a veces es necesario un bono, pero hay algo más importante, que no vaya a caer el pueblo de Dios, porque a través de recibir una moneda, un dinero, sabe que usted está transando la palabra de Dios, porque esta mujer no cree en el Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Sabe que yo comparto la página, hoy es famoso en internet, ya ha entrado en nuestras casas, es algo útil, es algo necesario, como decía el pastor a veces. Oiga, si ya no usamos el timbre, usamos los mensajes para llamar al hijo que está en el segundo piso. Aleluya. Como decía en la iglesia central, en la iglesia de Renca, decía un predicador, a veces, ¿cierto?, para decirle que al hijo baje a almorzar, le mandaba un mensaje de texto porque está en el segundo piso. Aleluya. Aleluya. Y así ha entrado, porque muchos no saben tampoco utilizar este medio, que es importante, y que la iglesia de Dios debe ser para difundir la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cierto? Hablo por testimonio, ¿cierto? Que tengo, a veces uno acepta mucha gente en el Facebook. Entre medio yo tengo muchos familiares que me han enviado solicitud, no los conocía, ahora los estoy conociendo. Me han dicho que son cristianos, que les gustaría estar en algún evento, que han participado, pero me doy cuenta que están apoyando todo esto y están agradeciendo a esta mujer y felicitándola porque ha habido un cambio de gobierno. Mire, si hay algo que es muy diferente y hay algo que es muy triste, es alguien que no reconozca a Jesucristo como su Salvador. Dios nos bendiga, hermano. El pueblo de Dios no puede estar caminando sin reconocer que Jesucristo es su Salvador personal. Dios nos bendiga, hermano. Y esta mujer, ¿cierto? Esta varona, la mujer que está por delante de la nación, hermano, Dios nos libre. Amén. Y ahora cuando se vienen muchas cosas, transformaciones, saben que muchos quieren por un voto popular entrar a veces, ¿cierto?, en reconocer y hacer voto. Mire, se vienen muchas legislaciones. Dios nos bendiga. Amén. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana que se presenta. Él es mi esposo. Amén. Miren, en tiempo futuro quizás se van a presentar dos mujeres. Que el Señor nos guarde, hermano. Amén. Y mucho ya no puede ser escándalo para la iglesia, porque es algo que tenemos que luchar. Aleluya. Dios nos bendiga, hermano. La otra vez podía conversar con una persona que fue agredida y ofendida por su condición sexual. Y yo le decía, mira, es que tú, ¿por qué llamas intolerante al que piensa diferente? Es que no puede ser así. Hoy hay que avanzar con la modernidad y tienen que aceptarlo por lo que somos.
Mira, yo le dije, discúlpame, pero yo soy cristiano y yo no creo que esto sea normal. Me dijo, tú eres un cerrado de mente, llámame cerrado de mente, pero la palabra de Dios ha creado a hombre y ha creado a mujer. Y cuando Dios ha unido al hombre, lo ha unido a una mujer. Dios nos bendiga, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado, iglesia, con lo que está entrando al país, porque suena muy bonito. Algún día ya se reconocen dos bonos: bono marzo y el bono invierno. Dios los bendiga, hermano. Pero no saben que con eso están engatusando al pueblo, engatusando a la gente. Y saben lo más lamentable, a muchos cristianos, a muchos cristianos, a que voten por alguien que no cree en el Señor. Ese es el amor al dinero. Eso es buscar la comodidad del mundo. Cuando nuestra comodidad, si no la alcanzamos en este lugar, como dice la palabra en los hebreos, la alcanzaremos en el reino de los cielos. Porque yo sé y usted sabe que hay lugar preparado para el hijo que la alaba. Dios nos bendiga, hermano. Por eso no podemos servir a Dios y a la riqueza. Debemos decidirlo. Yo sé que muchos hemos avanzado, muchos éramos muy pobres. Cuando iniciamos el culto, yo tenía 4 años cuando mis padres iniciaron el ministerio. Y tengo unas visiones de cómo era la iglesia. Una iglesia, es una iglesia moderna para lo que iniciamos nosotros. Una iglesia que los muros eran de cartón. Aleluya. Dios nos bendiga. Amén. Que para tapar la tierra se le echaba serrín. Y que había un tambor que se le ponía un género y ese se utilizaba como púlpito. Aleluya. Y el tiempo ha ido cambiando, ¿cierto? Antes no nos vestíamos todos de eterno, ahora nos vestimos de eterno, estamos un poquito más presentables quizás. A veces molesta mucho por los vehículos que llegamos. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que llegaron en el vehículo. Dios los bendiga. Amén. Ya hemos ido creciendo, pero ¿saben que hemos ido creciendo no por el amor al dinero, sino que hemos ido creciendo porque hemos renunciado a todo el placer de la vida y hemos dado todo para el Señor? Aleluya. Dios nos bendiga, hermano. En estos tiempos difíciles que se ofrende, que se diezme, hermano. Hay hombres mezquinos. ¿Cómo vamos a diezmar al cielo? Como si cada el obrero tiene su salario, que salga a trabajar. Que salga a trabajar. Hermano, si tú estás cumpliendo la palabra, amén, dice que tú tienes que diezmarle al Señor. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Y no te debes preocupar de dónde guarda el diezmo, si lo guarda en este bolsillo, en el otro bolsillo. Santo. Hermano, si tú lo que estás entregando es lo que Dios te ha entregado a ti. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Porque en estos tiempos hay muchos ladrones, muchos sinvergüenza. Y a veces para justificarse dicen, yo me voy de esa iglesia porque piden el diezmo. Santo. Porque el pastor está cambiando, porque el que no diezma no tiene púlpito. Hermano, mira, tú diezma, no diezma, ¿cierto? Si tú estás negando lo que le corresponde a Dios, Dios te dice la palabra que eres un ladrón. Santo. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Por eso la iglesia de Dios tiene que tener mucho cuidado de no enamorarse. Sí, es necesario el trabajar día tras día. A veces nos ausentamos por motivos justificados de la iglesia, pero ahí está la preocupación de comunicarle a nuestros siervos. Pastor, ¿sabe que el día de hoy estoy trabajando? Y a veces uno no ignora por qué no ha visto a los hermanos, pero ¿sabe lo hermoso de la iglesia? No quiero justificar ni alabar la iglesia en que estamos, en que la mayoría se preocupa de al menos llamar al pastor. Pastor, el día de hoy no puedo ir. Aleluya. Pero hoy día a muchos les da lo mismo. Santo. O simplemente dicen, no, es que estoy cansado. Mira, la misericordia de Dios es grande. Porque cuando he declarado que estoy cansado, gracias al Señor que no fue la venida. Porque no sé qué cuenta le daría. Dios nos bendiga, hermano. Sabe que yo me gozo a veces porque hay hermanos que han llegado a la última oración. Porque saben que cerrando el servicio, aunque no escucharon la palabra, pero hay alguien que le dice, ¿dónde estuvo el mensaje? ¿Dónde estuvo el mensaje? Pero hoy día no interesa nada, hermano. Aleluya. Son muy pocos los que se preocupan. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos bendiga. Pero es hermoso, aunque sea en la última oración, ahí también está la bendición del Señor.
Dios nos bendiga, hermano. Por eso no nos debemos de enamorar ni entusiasmar con cosas que a nosotros no nos convienen. Amén, Señor amado, ayúdanos, Jehová. Basta el hombre sumar el propio día, vivir el propio día. Amén. Dios nos bendiga, hermano. La palabra de Dios dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Aleluya. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios nos bendiga, iglesia. Amén. Aleluya. La iglesia alaba a Dios. Amén. La iglesia alaba a Dios. Amén. En este día bendecimos el nombre de Jehová, ¿cierto? Porque Él se merece toda honra y gloria, el imperio y la alabanza. Amén. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Sabe que es importante poder, es un peligro en estos tiempos, ver la situación que se está viviendo en la iglesia. Amén. Dice en 1 Timoteo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dios nos bendiga, hermano. Aleluya. Es un peligro, hermano. Es un peligro, ¿sabe por qué? Porque empiezan a dejar lo más importante. Y lo más importante es alabar y bendecir el nombre del Señor. Y lo más importante es presentarse al Señor. Donde estemos, hermano, ¿sabe que a mí me entra un celo? Un celo a veces por llegar a la casa del Señor. Salgo de mi trabajo a las 8 de la noche, ¿cierto? Y arranco, a veces ni me baño, hermano. Me cambio ropa, me llevo todo quizás sudado, pero sabe que me gusta llegar a la iglesia. Aleluya. Y a veces hemos estado muy cansados. A veces nos hemos sentado de los dolores en las piernas, pero ahí estamos alabando al Señor. Aleluya. Y en estos tiempos eso es lo que tiene que recuperar la iglesia, que era el más importante. Jesucristo el Señor te sacó de donde no valías nada, Amén. de donde estabas cansado, de donde estabas destruido, de donde estabas enfermo, de donde no tenías esperanza, y Él te levantó para grandeza, para victoria. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos bendiga. Amén. Hay un peligro porque deja lo más importante. Dice que en Proverbios, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Hay muchos peligros en estos tiempos. Están los narcodiezmos que escuchábamos el otro día. Dios nos bendiga, hermano. Aleluya. Hay muchos que creen que están en el antiguo tiempo, hermano, antes que saliera Martín Lutero, se cambiara al cristianismo, al evangelio. Una de las causas que comenzó a nacer el evangelio es que muchos justifican a través de la plata los pecados que cometían. ¿Y sabéis cuántos cielos en estos tiempos están dando la bendición a los traficantes? ¡Santo! Dios nos bendiga, hermano. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Es una realidad. ¿Cierto, hermano? Tenemos un proyecto y de repente por ahí reciben una ofrenda grande. ¡Ah, el Señor bendiga a este hermano que nos trajo esto! Mire, nosotros no podemos recibir esto. Amén. Amén. ¿Sabe que hay muchos que han renunciado a la iglesia porque a veces dicen que la iglesia es buena para pedir? Alabado sea Dios. Es una realidad. Dios bendiga a los hermanos, son de la iglesia del Pastor Liberona. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Amén. Yo tengo un colega de trabajo que caminaba a la iglesia del Pastor Liberona. Aleluya. Y su esposa dejó de ausentarse porque el Pastor Liberona decía que pedía mucha plata. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora le gusta el menap. Dios los bendiga. Aleluya. En la grandeza, ver el número, ver la alabanza, cómo ¡Santo! cantan. Y que llega tal cual como es digno, más no me interesa, alaba al Señor. Mira aquí los salvos, siempre salvos, no tienen parte. Amén. Aleluya. Dios los bendiga. Amén. Porque nosotros, como dicen nuestros predicadores de la iglesia, Dios quiere una santidad, una única santidad, que es interna y es externa. Aleluya. Dios los bendiga, Amén. hermano. Amén. Porque a veces creemos, no, Dios quiere el corazón, no es así. Dios quiere cuerpo, alma y espíritu. Por eso la iglesia de Dios se debe guardar para Dios, debe cuidarse para Dios. Las señoritas deben vestirse acorde a una hija cristiana del Señor. Dios nos bendiga. No debe vestirse provocativa ni codiciosa de los hombres. ¡Santo! Dios nos bendiga. Amén. El otro día un varón decía que no hay que marcarse el cuerpo. Palabra de Dios, porque es Amén. templo de lo viviente. Y
dice la palabra en el Pentateuco que el hombre no se debe marcar el cuerpo. Sí, amén. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y así como le decía, esta familia, lo cuento como testimonio, sin apartar en el mensaje de Dios.